Empecemos hablando del momento en el que Jacob les dice, no quiero que se lleven a Benjamín. Tenemos que regresarnos un poquito en la historia. Cuando Jacob les dice, no quiero que se lleven a Benjamín, ya trajeron comida, pero no se lo van a llevar, no podemos hacer eso, y tratan de convencerlo. Judá es una de las personas que habla con él y le dice, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros. Y tú y nuestros niños, a fin de que no muramos nosotros, ni tú ni nuestros niños. Yo seré su fiador y a mí me pedirás cuentas de él. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable todos los días. Pues si no nos hubiéramos demorado, ciertamente ahora hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo. Perdón, es que aquí hay algo que está perdido Se me perdió la hoja, aquí está. Sí, esa está la hoja, perdonen. Ok, ¿qué es lo que vemos primeramente en la escritura? ¿Qué es lo que vemos primeramente en la escritura? Parece ser un Israel un poco resignado al destino, ¿vale? De hecho, se nota mucho eso en el versículo 14 que no leí, que dice, el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel hombre, o sea, José, y os suelte al otro hermano vuestro y a Benjamín, y si he de ser privado de mis 2 hijos, que así sea. Parece ser que él ya estaba resignado a eso. Bueno, pues si es la única manera, pues ya que, hagámoslo. Hasta cierto punto podría darnos esa impresión. Pero tenemos que entender también que no era solo una resignación a perder a su hijo, era entender que probablemente era la única manera de hacer que todos los demás sobrevivieran. Era o eso o todos morimos. Quiero hablar un poquito de las lecciones poderosas que puede darnos este diálogo entre Judá y Jacob. Y no está en el diálogo en sí, sino en el contexto de los personajes involucrados en el diálogo. Quiero que pienses un poquito en las similitudes que podría haber tenido Jacob con Jehová. ¿Cuál era el miedo de Jacob o de Israel? Perder a su segundo hijo, ¿cierto? Ya perdí a José, no quiero perder a Benjamín también. Bueno, ¿qué relación podría tener Judá con este miedo que Jacob estaba expresando? Génesis 37 del 7 al 10 justamente narra que y Onán, los 2 hijos mayores de Judá, murieron. Es interesante que no se nos menciona lo que ha pasado con los hijos de todos los demás. No se menciona que a alguien más de los hijos de Israel se le haya muerto un hijo. Sin embargo, el texto de Génesis sí nos aclara que los hijos de Judá, 2 hijos, habían fallecido. Y aquí parece ser que hay algo que tiene que ver con la cantidad de 2 en cuestión de los hijos. De hecho, si te pones a pensar un poquito, unos versículos atrás en Génesis 42:37, justamente Rubén le dice, oye, si nosotros vamos y no regresamos con Benjamín, tú puedes quitarle la vida a mis 2 hijos. Yo te entrego a mis 2 hijos, ¿no? Parece ser que había algo de particular en esta asociación de 2 hijos. Y si nos ponemos a pensar en ligar unos puntos en ese sentido, podemos pensar, a ver, espérate. El asunto está en 2 hijos, porque Rubén ofrece 2 hijos, Jacob temía perder 2 hijos, y la persona que está hablando ahora con Jacob es una persona que ha perdido 2 hijos. Probablemente si nos ponemos a pensarlo de esta manera, la pena de Judá superaba la desesperación que podría haber en estos otros 2 personajes, tanto en Rubén como en Jacob. Rubén tal vez estaba tan consciente de que si no hacían algo morirían todos, que estuvo dispuesto a decir, sabes, yo te doy a mis hijos, y en esta desesperación estuvo dispuesto a ofrendarlos, ¿no? O a ponerlos en la mesa de la cuestión, ¿no? Y Jacob temía perder a su segundo hijo, pero parece ser que Judá no solo temía, sino que ya le había ocurrido. Judá parece ser que el dolor que él podría experimentar ahora podría sobrepasar los temores que Israel tenía de perder a 2 hijos. Y cuando vemos esto de esta manera, podemos pensar un poquito en por qué Judá recibió la aprobación de su padre. Y claro, por supuesto podríamos decir, su papá sabía que no había de otra, tenía que dejar a Benjamín ir o todos iban a morir. Pero qué interesante es que es después del diálogo con Judá que él acepta.
Tal vez Jacob se dio cuenta que estaba hablando con una persona que entendía perfectamente el miedo que él estaba sintiendo. Tal vez no lo dijo, pero tal vez pensémoslo así. Judá claramente pudo haber dicho, a ver, yo no estoy aquí hablando de ofrecer a mis 2 hijos, yo no estoy hablando aquí de tener miedo a perder a mi segundo hijo. A ver, a mí ya se me murieron mis 2 hijos. Yo ya no los tengo. Eso que para ti es un miedo, para mí es una realidad. Tal vez en ese momento Jacob se dio cuenta que si alguien podía entender su miedo y su dolor, esa persona era Judá.